Un cordial saludo para todos. Me gustaría comenzar preguntando qué ocurre realmente en el aula cuando un estudiante vive una experiencia religiosa que no busca convencerlo, sino comprenderlo. Esta investigación se propondrá indagar cómo puede enseñarse la educación religiosa no confesional sin imponer creencias, pero también sin vaciarla de sentido pedagógico. Desde esta inquietud se proyectará la construcción de un modelo pedagógico de la comprensión de la experiencia vivida en algunos colegios oficiales de Bogotá. A continuación presentaré de manera sintética los elementos centrales que estructurarán este proyecto doctoral. De manera sintética, este proyecto se estructurará en tres componentes: propósito, enfoque y sustento teórico. En primer lugar, se proyectará la generación de un modelo pedagógico para la educación religiosa no confesional. En segundo lugar, se asumirá un enfoque fenomenológico hermenéutico siguiendo a Max Bach-Manning, centrado en la comprensión de la experiencia vivida. Finalmente, el modelo se sustentará en la ética de la alteridad de Emmanuel Levinas y en el pensamiento complejo de Edgar Morin. Para situar el proyecto es necesario comprender el contexto en el que emerge. En Colombia, la educación religiosa ha estado históricamente vinculada a una tradición confesional particularmente de matriz católica, lo cual forma parte de su desarrollo cultural y normativo. Cuando hablamos de enfoque confesional nos referimos a una formación orientada desde una tradición de fe específica. En contraste, un enfoque no confesional no busca adhesión doctrinal, sino una aproximación pedagógica plural al fenómeno religioso en el ámbito escolar. La imagen refleja el cruce entre herencia histórica y diversidad contemporánea que hoy interpela la educación religiosa escolar. En la educación oficial, caracterizada por la diversidad cultural y espiritual, esta tensión plantea el desafío de construir un modelo pedagógico que responda de manera coherente al pluralismo sin desconocer el marco existente. Ahora presento las preguntas de investigación que guían el estudio. Esas emergen del problema central, la experiencia vivida en la enseñanza de la educación religiosa no confesional. Primero, ¿cómo se configura la experiencia vivida frente a la enseñanza de la educación religiosa no confesional? Aquí se capturan las esencias fenomenológicas de docentes. Segunda, ¿qué conocimientos poseen los docentes sobre las prácticas educativas plurales? Aquí se exploran saberes previos para prácticas inclusivas. Tercera, ¿qué sentidos y significados atribuyen los estudiantes a su experiencia educativa? Aquí se da voz a estudiantes en contextos laicos. Cuarta, ¿cómo puede esta comprensión orientar prácticas acordes con la pluralidad religiosa y ética? Aquí se orienta hacia el modelo pedagógico propuesto. Estas preguntas articulan el paradigma hermenéutico, asegura un diseño coherente y original para la educación religiosa no confesional pública en Colombia. Como propósito general está el generar un modelo de enseñanza de la educación religiosa no confesional desde la perspectiva fenomenológica hermenéutica. Como específicos, tenemos el explorar la experiencia vivida de docentes, estudiantes y directivos, interpretar conocimientos docentes en prácticas plurales, caracterizar significados atribuidos a la educación religiosa no confesional y diseñar un modelo pedagógico contextualizado y ético, como ilustra esta imagen de diversidad religiosa global, desde tradiciones cristianas hasta orientales. El modelo promueve prácticas inclusivas que respetan la pluralidad en aulas bogotanas sin confesionalidad. En cuanto a la justificación y relevancia, la educación religiosa debe responder al carácter laico del Estado y al respeto por la diversidad. Esta investigación aporta una propuesta pedagógica coherente con los principios constitucionales, la formación ética y ciudadana, beneficia a docentes, estudiantes y directivos al ofrecer orientaciones prácticas y reflexivas para una educación inclusiva. Los fundamentos teóricos de esta investigación se sostienen en tres pilares complementarios: la fenomenología pedagógica de Max Bach-Manning, la ética de la alteridad de Emmanuel Levinas y el pensamiento complejo de Edgar Morin.
No los presento como autores aislados, sino como un entramado conceptual que sustenta un modelo educativo humanizador, plural y reflexivo. Desde la perspectiva de Max McNally, la experiencia vivida no es un dato psicológico y una simple percepción subjetiva, es el modo en que el sujeto está en el mundo. La educación, por tanto, no se reduce a transmisión de contenidos, sino que es una experiencia existencial. En el caso de la educación religiosa no confesional, lo relevante no es solo qué se enseña sobre religión, sino cómo la viven los estudiantes y docentes, qué sentidos construyen, qué tensiones experimentan y qué silencios emergen. Por eso, el modelo pedagógico que propongo parte de la comprensión de la experiencia vivida antes que de la imposición curricular. Si Van Manen me permite comprender la experiencia, Levinas me obliga éticamente frente al otro. La educación desde esta perspectiva no es neutral, es una relación de responsabilidad. El rostro del otro, en términos levinasianos, no es solo la presencia física del estudiante, sino su vulnerabilidad, su diferencia, su singularidad, que me interpreta y me exige responder. En una educación religiosa no confesional, esta ética impide el adoctrinamiento. El docente no puede imponer una cosmovisión, debe abrir un espacio de hospitalidad frente a la diversidad religiosa y no religiosa. Morán aporta una mirada integradora, nos recuerda que la condición humana es simultáneamente biológica, cultural, histórica y espiritual. Educar exige reconocer esa complejidad. La educación religiosa no confesional puede fragmentarse en contenidos aislados sobre religiones. Debe comprender la experiencia religiosa como fenómeno cultural, simbólico, ético y social. En síntesis, Van Manen me ofrece el método comprensivo, Levinas el fundamento ético y Morán la visión integradora de la condición humana. El modelo pedagógico que propongo no surge únicamente de una inquietud teórica o experiencial, está profundamente respaldado por el marco jurídico internacional y colombiano, que garantiza la libertad de conciencia y la pluralidad religiosa en el ámbito educativo. El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho fundamental a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Esto implica no solo la libertad de profesar una religión, sino también la libertad de cambiarla o de no profesar ninguna. Por tanto, en el ámbito escolar público, este principio exige que la educación religiosa no se convierta en un espacio de imposición doctrinal, sino en un escenario de respeto y reconocimiento de la diversidad. La Constitución de 1991 refuerza este principio. El artículo 18 protege la libertad de conciencia y el artículo 19 establece que todas las confesiones religiosas son igualmente libres ante la ley. Esto configura un Estado laico no confesional. Sin embargo, en la práctica escolar persisten enfoques confesionales que no siempre corresponden a este mandato constitucional. Esa tensión entre norma y práctica es uno de los puntos de partida de esta investigación. La Ley 115 reconoce la educación religiosa como área obligatoria y fundamental dentro del currículo. No obstante, esta obligatoriedad no implica confesionalidad. La ley exige respeto por la libertad de conciencia y por las convicciones de estudiantes y familias. En consecuencia, la educación religiosa en instituciones oficiales debe orientar hacia una formación ética y cultural, no hacia transmisiones de una fe particular. En síntesis, el marco internacional y nacional no solo permite una educación religiosa no confesional, sino que la exige, garantiza la libertad de conciencia, la igualdad entre confesiones y la formación de valores democráticos. Mi propuesta pedagógica se inscribe precisamente en ese horizonte jurídico, formar ciudadanos capaces de convivir en la diversidad religiosa y cultural. Esta investigación se inscribe en el paradigma interpretativo porque no busca explicar causalmente el fenómeno,
sino comprender el sentido que adquiere la educación religiosa no confesional en la experiencia vivida de los actores escolares. El enfoque es cualitativo, específicamente fenomenológico hermenéutico, siguiendo la orientación de Van Manen. Esto implica describir e interpretar las experiencias tal como son vividas por docentes, estudiantes y directivos para revelar su significado pedagógico. El sustento epistémico se articula en 5 dimensiones complementarias. Axiológico, desde la ética de la alteridad, el valor del otro, es el fundamento del acto educativo. Lo ontológico, la experiencia vivida, se asume como modo de ser en el mundo, no como simple dato subjetivo. Teleológico, la finalidad es educar para la comprensión de la condición humana en contextos plurales. Epistemológico, se emplean en entrevistas en profundidad, observación participante y análisis temático hermenéutico. En síntesis, la metodología no es un procedimiento técnico aislado, sino una coherencia entre ética, comprensión y acción pedagógica. Investigar la educación religiosa no confesional exige comprender antes de transformarla. La investigación seguirá la ruta fenomenológica hermenéutica propuesta por Van Manen, entendida como un proceso reflexivo que articula experiencia, interpretación y escritura. En un primer momento se orientará la investigación hacia el fenómeno central, la experiencia vivida de la educación religiosa no confesional en el contexto escolar. Esto implicará delimitar la pregunta investigativa y suspender juicios previos para permitir que el fenómeno se revele en su sentido propio. Posteriormente se realizará una inmersión en el campo privilegiando el diálogo con los participantes y la escucha atenta de sus experiencias. Esta fase buscará comprender los significados construidos en la vida cotidiana escolar. Luego se desarrollarán una reflexión hermenéutica mediante análisis temático. Las narrativas recogidas serán leídas e interpretadas de manera reiterativa con el propósito de identificar núcleos de sentido y estructuras esenciales del fenómeno. Finalmente, se elaborará una escritura fenomenológica que integrará descripción e interpretación. Esa producción será sometida a validación con participantes, garantizando fidelidad al sentido de la experiencia vivida. Para desarrollar esta ruta se emplearán entrevistas en profundidad, observación participante, análisis documental y un diario fenomenológico, lo que permitirá triangulación y densidad interpretativa. De esta manera, la ruta metodológica se configurará como un proceso reflexivo, circular y coherente con el paradigma interpretativo del estudio. Los aportes y proyección del estudio son 4. Modelo pedagógico contextualizado y ético construido desde experiencias reales en colegios oficiales de Bogotá. Fortalecimiento de la formación docente en educación religiosa no confesional con criterios reflexivos y dialógicos. Desarrollo de prácticas inclusivas y humanizadoras, sensible a la diversidad religiosa. Aporta el debate académico sobre educación laica y plural en contextos públicos colombianos. En síntesis, una propuesta práctica y teórica para transformar la enseñanza religiosa en la escuela oficial. Me despido con esta convicción. Allí donde el aula reconoce al otro en su diferencia, comienza verdaderamente la educación. A todos, muchas gracias por su atención. Saludos.